Listo, ¿no? Ok, entonces ahí ya todo el mundo puede observar la pantalla. Cualquier cosa me dicen, ok. Entonces, para recordar brevemente, estábamos viendo cómo se comportan las ondas. Ya habíamos visto las diferentes ondas, de qué está compuesta una onda, de las porciones de compresión y rarefacción por parte del ultrasonido, cómo llega en un tejido que al final está compuesto por moléculas. Dependiendo del tejido, va a tener más o menor cantidad de moléculas y van a estar más o menos juntas, ¿no? Y pues van a ser más compresibles o más distensibles por la arquitectura molecular que pueda llegar a tener, ¿no? Ya sabemos que hay estructuras moleculares mucho más rígidas y hay estructuras moleculares más flexibles, ¿no? Entonces, ok, ya habíamos visto que tenemos diferentes velocidades del sonido dependiendo del material en el que se esté propagando el sonido. El hueso y el aire tienen velocidades muy distintas, entonces si nosotros quisiéramos contemplar el aire y el hueso, tendríamos que abarcar mucho y se nos perdería el detalle de cosas que tienen velocidades muy similares, como el agua, el líquido o el músculo. Si se fijan, están más dentro del mismo rango y tienen diferencias muy pequeñitas, pero esas diferencias pequeñitas son las que van a producir la variación de la imagen, ¿no? Entonces, al final se están produciendo estas ondas de compresión y rarefacción. Algunas chocan con el tejido, otras pueden pasar y a lo mejor terminan chocando después. Las ondas que se regresan al transductor son las ondas que van a estar produciendo la imagen al momento de codificarlas como escala de grises, ¿no? Entonces, se va a producir una onda de sonido de alta frecuencia, se va a recibir por el mismo transductor y se va a convertir en un eco. Nosotros ponemos el transductor sobre la piel, emitimos estas ondas, chocan con el objeto que nosotros queremos, se regresan y el mismo transductor las recibe y las convierte en una imagen en blanco y negro. ¿Y cómo hace esto? Por el efecto piezoeléctrico. ¿Ok? El efecto piezoeléctrico, que básicamente se encontró en los cuarzos. Ya sabemos que ahorita hay cuarzos artificiales. Con una corriente eléctrica se produce compresión y expansión del material y esto genera una onda rápida de compresión y rarefacción a lo largo del ultrasonido que nos permite enviar ondas. Las ondas se pueden reflejar, como en el caso del hueso. El hueso casi todo lo va a reflejar porque es un componente tejido muy duro, tiene mucho calcio y el calcio refleja casi todo el sonido que vemos. Entonces, cosas que estén por detrás del hueso generalmente no las vamos a poder identificar. El hígado es un muy buen ejemplo de un órgano sólido, pero que está compuesto en su mayor parte por agua. Y entonces una parte la va a absorber, una parte la va a regresar al transductor y una parte va a transmitirse, ¿no? Y el quiste tiene mucho líquido que es capaz de gracias, aunque tosí, pero no, pero gracias de todos modos. Tanto hablar, tantas pláticas el día de hoy, pero ya tengo aquí mi vaso de agua. No es COVID tampoco, no se vayan a asustar. Ya es demasiado hablar el día de hoy. Entonces, el quiste pues tiene mucho líquido, entonces es capaz de atravesar la gran cantidad de, o sea, el líquido transmite muy bien el sonido. Ya habíamos visto que es un buen transmisor, se va a ver negro en el ultrasonido, ¿no? Entonces la gran mayoría de las ondas se van a transmitir y como no se reflejan, pues obviamente eso significa que la mayor parte van a seguir su camino y no van a regresar al transductor, entonces no va a dar señal y se ve como negro. Habíamos visto el ejemplo de la vesícula biliar, cómo tenemos el hígado con sus células, que en su gran mayoría las células tienen líquido en su interior, el citoplasma, ¿no? Entonces nos va a dar una composición entre algo sólido y algo líquido que va a ser esta ecogenicidad clásica de las estructuras de órganos de tejidos blandos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de transductor. Esto es ya la parte nueva. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos evaluar, tenemos transductores lineales, tenemos transductores convexos y tenemos transductores sectoriales. ¿Ok? Entonces, generalmente los lineales nos permiten una mayor resolución, porque si se fijan, lo que estamos haciendo aquí es poner muchos cuarzos juntos que nos van a emitir un haz de ondas de sonido. En el transductor convexo, lo que queremos es abarcar grandes áreas de superficie, como por ejemplo, esto no lo podríamos agarrar el hígado con este ultrasonido porque pues, sería una porción muy pequeñita del hígado. El hígado está muy grande, entonces lo que queremos es que se expanda, así como se expanden las ondas
los haces de rayos X, cómo se expanden el espectro electromagnético, la luz, pues, ahí igual queremos que se expanda, entonces por eso curvearon el transductor, pero eso a la vez hace que se distorsione la imagen y eso se corrige por medio de la computadora, ¿no? La computadora es la que toma en cuenta estas desviaciones de los haces para que cuando llegue nos lo presente como en una imagen no distorsionada, ¿no? Y podemos hacer, tenemos transductores sectoriales que son lineales para tener alta frecuencia, pero nos permiten hacer que se expanda, ¿no? El sonido en diferentes proyecciones. Entonces, hay muchos transductores y pues ya les había dicho que precisamente por el cuarzo o el material piezoeléctrico que tienen y el sistema complejo en el cual la corriente eléctrica y electrónica, digo las dos porque acuérdense que necesitamos enviar una corriente eléctrica y necesitamos un componente electrónico que decodifique esa información eléctrica en imágenes en blanco y negro, ¿no? El Doppler fetal también es ultrasonido. Sí, de hecho ahorita les voy a hablar de Doppler, ¿eh? Ahorita vamos a ver la parte de Doppler, no se preocupen. Pero sí, también es ultrasonido y ahorita van a ver qué hicieron con el ultrasonido. Es una parte muy interesante, ¿no? Me gusta mucho eso para lograr el efecto Doppler. Pero ahorita vamos a ver que estos diferentes transductores van a ser dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos agarrar el corazón, que es una de las indicaciones, la ecocardiografía, eso generalmente lo hacen los cardiólogos por alguna razón, pero bueno, generalmente tenemos que buscar ventanas, no está fácil acceder al corazón porque tenemos el esternón, tenemos las costillas, entonces si nosotros tuviéramos un transductor grande como un sectorial o un lineal, pues jamás podríamos realmente obtener una buena imagen. Entonces lo que han hecho es hacer estos transductores más pequeñitos, pero los hacen sectoriales. O sea, al final van a terminar expandiendo su haz, como es este caso. Entonces, vean esta imagen, cómo se termina expandiendo, ¿no? Entonces, aquí es más probable que con una imagen, un área pequeñita, podamos encontrar ventanas entre dos costillas y el esternón y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos transductores endocavitarios, como por ejemplo para poder meter a través del recto o de la vagina. Obviamente les ponemos un condón y se limpia cada vez que se utiliza, ¿no? Se limpia muy bien, se desinfecta y además se le pone un condón, ¿no? Para que pues, evitar ahí algún tipo de percance, ¿no? De infección o lo que ustedes quieran. Entonces tenemos el mango para nosotros agarrarlo y fíjense cómo aquí es una combinación de sectorial con curvo, ¿no? Entonces, esto nos permite evaluar estructuras como el útero, que es de las principales indicaciones para evaluar el útero, ¿no? El útero y los ovarios, los anexos, por parte del ultrasonido endovaginal, que de hecho nosotros podemos llegar a hacer un ultrasonido endovaginal por vía suprapúbica con un ultrasonido cóncavo, pero la resolución puede llegar a ser tan pobre que no veamos realmente. Entonces, casi todos los ultrasonidos, muchas veces, las únicas contraindicaciones para hacer ultrasonido endorrectal es que la paciente no quiera o muchas veces, pues, que sea núbil, ¿no? Si hay una monjita de 70 años que, pues, toda su vida se guardó y lo que ustedes quieran, ustedes por favor no vayan a llegar y quitarle la gracia de todos esos años que estuvo guardando ella su virginidad, ¿no? Entonces digo, son de las contraindicaciones y en todo caso son relativas, ¿no? Porque si en realidad fuera muy necesario, pues se habla con la paciente y se ve la posibilidad de hacerlo. Les digo, en casi todas las personas que ya tengan vida sexual activa, no hay razón para no hacerles endovaginal, porque luego es una cuestión un tanto delicada, porque pues digo, ahorita también todo eso está muy tenso, digo, obviamente sabemos que estamos trabajando ahorita mucho en todos como sociedad en pues tratar mejor a las mujeres, pero en algunos casos pues también llega a ponerse muy complicada la situación, ¿no? Muchas veces no podemos realmente tener una enfermera siempre porque todo el mundo dice, ay, pues es que la norma dice que hay que meter una enfermera y así ya la paciente se va a sentir más a gusto. Suena muy bonito en papel, pero ya los quiero ver cuando tengan una cantidad de pacientes grande y que le digan a la enfermera y que la enfermera diga que no puede, que tiene muchos pacientes, ni modo que no hagan el ultrasonido, lo tienen que hacer. Entonces, se vuelve un tanto complicado y aquí pues hay que utilizar mucho el tacto y obviamente, pero el punto es, a lo que voy con esto es, siempre hay que hacer endovaginal. No se queden solo con el suprapúbico. El suprapúbico es para niñas chiquitas,
que no han tenido vida sexual activa y todo, y pues hay que intentarlo hacer suprapúbico, ¿no? Pero si es necesario, se tiene que hacer endovaginal y en casi todos los casos va a ser necesario, ¿ok? Entonces, digo, es un buen paréntesis ahí para que cuando ustedes indiquen el ultrasonido, no le pongan ultrasonido suprapúbico, porque luego les digo, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto es parte de lo que ustedes tienen que saber muy bien para indicar bien el ultrasonido. Luego nos llegan pacientes que no tienen ninguna contraindicación, obviamente ya empezaron su vida sexual, ya tienen, o sea, no hay ningún problema para hacerles un ultrasonido endovaginal, y llegan y dicen, no, oye, pero mi médico me dijo que se podía hacer por arriba, ¿tú por qué me lo quieres meter por la vagina? Y dije, no, señora, es que mire, sí, se puede hacer por arriba, pero lo ideal, o sea, tenemos que hacerlo endovaginal, porque es la forma en la que realmente vamos a poder evaluar bien el útero, el endometrio, el miometrio, y no quedarnos con dudas. No, pero mi médico me dijo que se podía hacer, de que, oh, entonces se vuelve una situación bien complicada. Siempre ustedes díganles que se va a hacer endovaginal, y ya el radiólogo a menos de que la paciente sea núbil o virgen, pues, más bien, porque puede ser núbil y no ser virgen, ¿no? Núbil es en cuanto a número de embarazos, ¿no? Que mientras sea virgen, pues a lo mejor sí a considerarlo, ¿no? Para no ser nosotros el que le quite la virginidad, pues con el ultrasonido, pero siempre que no haya contraindicación, no la manden a ultrasonido suprapúbico, manden el ultrasonido endovaginal. Es muy importante eso, ¿no? Porque no tienen idea la cantidad de problemas que se tienen, y al final el problema no es del radiólogo, porque el radiólogo al final, si la paciente no quiere, no lo va a hacer. El problema va a ser para el diagnóstico de la paciente, nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, sí es un problema muy grande. No les estén diciendo a las pacientes, ay, se lo van a hacer por arriba, usted no se preocupe, no le van a meter por el lado. Sí se le va a meter un transductor endovaginal, lo hacen con mucho cuidado, tienen todas las medidas de higiene del transductor y se le pone un condón. Sé que no hay mayor complejidad. Luego tenemos también los transductores volumétricos, como este que ven aquí, que no nada más tiene un ancho, sino que tiene toda una superficie de área, porque estamos tratando de agarrar un volumen completo. Entonces, es como tenemos el as, pero aquí ya estamos tratando de agarrar todo un área completa, ¿no? Y esto se usa mucho, por ejemplo, para mama o para los ultrasonidos obstétricos, que queremos ver la cuarta dimensión, que ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Ya les había dicho, al ultrasonido siempre en el área donde ustedes ven lo grisecito es porque aquí tiene los cristales de cuarzo, ya sean naturales o sintéticos, y le tenemos que poner bien gel, porque todo lo que no tenga gel y que tenga una interfaz de aire, básicamente lo vamos a ver todo ecogénico, no se va a ver bien la imagen posterior a esta zona. Entonces, el gel es un líquido muy viscoso, que se le hizo mucha viscosidad precisamente para que no se resbale, pero básicamente es agua, ¿no? No hay mayor complejidad. Entonces, ya habiendo visto que hay diferentes transductores, que hay diferentes modalidades, pues ya sabemos qué transductor vamos a utilizar para cada región, ¿no? Si estamos evaluando el hígado, queremos utilizar un ultrasonido convexo que nos permita un área mucho mayor para evaluar, que nos permita generalmente los ultrasonidos convexos van a ver que ustedes que traen capacidad de disminuir la frecuencia a bajas frecuencias, precisamente para penetrar mucho. Ya sabemos que penetrar mucho baja frecuencia significa menor resolución, pero mayor penetración, y alta frecuencia, como en un ultrasonido lineal, significa muy buena resolución, pero baja penetración. Quiere decir que no vamos a ver muchos centímetros más allá de lo que estemos viendo, como por ejemplo en la tiroides no necesitamos mucha penetración porque la tiroides es muy superficial, y pues obviamente un ultrasonido lineal es suficiente para lo que queremos evaluar ahí, ¿no? En el caso de una niña chiquita, por ejemplo, que queremos ver los riñones, pues probablemente los podemos agarrar por una vía posterior y utilizar un lineal, y se van a ver muy bonitos, se van a ver impresionantemente detallados, pero pues es algo que no podemos hacer con un paciente ya más grande, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, por eso el ultrasonido es tan operador dependiente, no es cuestión de nada más poner el transductor y decir, tiene quistes en el hígado, o sea, no es así de sencillo, ¿no? Hay muchos parámetros, desde antes de hacer ultrasonido, ya hay muchas cosas, desde antes de poner el transductor, que se tuvieron que tomar en cuenta para poder valorar la estructura, ¿no? Y pues obviamente hacer ultrasonidos mamarios, por ejemplo, utilizar el volumétrico,
que nos permite abarcar una mayor área, ¿no? Y pues obviamente el ultrasonido endovaginal, ya sabemos que le vamos a poner un condón, vamos a utilizar guantes, obviamente, lo que ustedes quieran. Se desviste a la paciente naturalmente, ¿no? Y se introduce a través de la vagina para, fíjense cómo va a quedar al final. Se ven la parte grisecita y ven cómo le pusieron el gel aquí. Entonces al final se le pone gel, se le pone el condón y después se le vuelve a poner gel para que lubrique bien y pues que también no le duela tanto a la paciente. Se introduce a través de la vagina y fíjense cómo queda el haz de las ondas de sonido, ¿no? Fíjense cómo nosotros no nada más vamos a introducir el transductor. Si se fijan aquí, el fondo del útero nos queda descubierto por estas ondas de haz. Entonces, ¿qué se les ocurriría que podríamos hacer para sí agarrar estas ondas, esta región, por ejemplo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Moverlo? Exacto, hay que moverlo, ¿no? Porque luego es de que, o sea, todas esas cosas es lo que les digo, cuando llegan por eso les hago mucho énfasis, o sea, se pueden llegar a hacer ultrasonidos suprapúbicos, pero nos quedamos muy cortos. Entonces luego llegan las pacientes con la idea del clínico, porque el clínico también quería quedar bien con la paciente y la paciente como se puso un poco tensa de decirle, ¿sabe qué? Le vamos a hacer un ultrasonido endovaginal. Ay, pero no hay otro método. Y como por quedar bien, sí, fíjense que sí hay otro método suprapúbico. Entonces llega la paciente y no. Me dijeron que, bueno, ya la convences de que va a ser endovaginal y luego metes el transductor endovaginal y pues tienes que moverlo. Obviamente, si tú haces hacia abajo el transductor, esto se va a levantar un poquito y el haz va a poder ahora sí ya agarrar esto, ¿no? Entonces tú tienes que estar jugando con eso y pues obviamente la paciente sale súper molesta del consultorio y lo que no, ¿no? Entonces pues no hagan eso con los pacientes, no hagan eso con el diagnóstico de los pacientes, les digo, porque al final precisamente un médico radiólogo, o sea, ningún médico va a hacer algo que el paciente no quiera, empezando por eso. Y pues si el paciente no quiere, luego no se va a llegar bien a su diagnóstico, ¿no? Entonces, es muy importante, hago mucho énfasis en eso. Si alguien me pone, o sea, contraindicaciones de ultrasonido endovaginal, solamente es que sea virgen la paciente, ¿ok? Fuera de eso, se tiene que hacer, o sea, no es como, bueno, que se intente suprapúbico y luego, no, endovaginal, ¿ok? Y es precisamente por todo lo que les estoy diciendo que es muy importante que la paciente ya vaya explicada, que no venga con una información contradictoria a la que se le va al estudio que se le va a realizar, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí abarca un buen sector, por eso está curvo aquí, se le pusieron curvos como si fuera el transductor curvo, pero a la vez hay regiones que pues obviamente tenemos que ir moviendo el transductor y no nada más hacia arriba y hacia abajo, sino que se gira la mano también para poder hacer sagitales, transversos y todo eso, ¿no? Creo que no queda la duda de cómo funciona un transductor endovaginal y la importancia de, imagínense la diferencia entre nosotros poner un transductor aquí arriba, tenemos grasa, tenemos la sínfisis del pubis, tenemos aire líquido, estructuras peritoneales, ya que llega al útero, pues obviamente no estamos viendo casi nada y lo que a veces hacemos es pedirle a la paciente que llene la vejiga porque ya sabemos que el líquido transmite muy bien el sonido. Entonces llena la vejiga y lo hacemos, nos crea una buena ventana, pero aún así, fíjense que tenemos la sínfisis del pubis anterior a la vejiga, entonces es muy complicado, a lo mejor lo podemos agarrar por aquí la vejiga, pero ya no es el mejor ángulo para agarrar el útero. Entonces, el ultrasonido siempre es endovaginal cuando queremos ver ginecológico femenino, ¿no? Excepto cuando la paciente es virgen. El ultrasonido lo podemos utilizar, ya habíamos visto, ¿no? Generalmente en músculo esquelético se puede utilizar para cosas superficiales, ¿no? Entonces el ultrasonido lo podemos utilizar para lo que queramos, siempre y cuando entendamos cómo funciona y cuándo nos puede servir. Nosotros podemos estar evaluando diferentes articulaciones, siempre y cuando sepamos cuál es el alcance. Ya sabemos que las intraarticular no vamos a poder detectar nada con el ultrasonido. Vamos a ver desgarros de tendones superficiales, vamos a ver rupturas de músculos superficiales, no de cosas intraarticulares, ¿no? Para que sepan cómo indicarlo. Y obviamente nosotros podemos evaluar si el paciente aquí también es operador dependiente otra vez por el hecho de que si ustedes quieren evaluar un músculo superficial del muslo posterior, de la nalga, de lo que ustedes quieran, se puede,
pero aquí es cuestión de que el clínico, o por ejemplo que dicen, ¿sabes qué? Le hice una cirugía a la paciente, quiero evaluar si no tiene un seromita ahí, ¿no? También, o sea, fácil. Ultrasonido de tejidos blandos, muy útil, simplemente pues, y obviamente el ultrasonido es muy útil para intervención, ¿no? Podemos muy fácilmente guiar biopsias porque lo estamos haciendo en tiempo real. En tiempo real podemos ir moviendo y modificando. La tomografía, por ejemplo, cuando nos llevamos una biopsia por tomografía, pues es un tanto más complicado porque primero, sí se puede hacer una tomografía, estar haciendo cortes continuos para hacer como una cinetomografía, pero ya se imaginarán la cantidad de radiación que eso supone para el paciente. Y si se hacen cortes, evaluamos y después, pues obviamente es muy tardado esto, ¿no? Y ustedes dirán, ay, pues tárdate más. No, pues no es cuestión de eso, es que todo ese tiempo tienes al paciente con una aguja adentro, con riesgo de infección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ultrasonido, si se puede hacer por ultrasonido, siempre es mejor. El radiólogo intervencionista siempre va a preferir hacerlo con guía ultrasonográfica, ¿no? Biopsias de tiroides, biopsias renales, biopsias hepáticas, biopsias de lo que ustedes quieran se puede hacer a través con guía ultrasonográfica de una manera muy sencilla, ¿no? Las biopsias de tiroides, de hecho, son tan sencillas que no las tiene que hacer un radiólogo intervencionista, eso todos los radiólogos las saben realizar, ¿no? Todos los radiólogos las saben realizar. Entonces, tenemos varios tipos, van a ver ustedes de que no, nosotros hacemos ultrasonido en cuarta dimensión, en tercera dimensión, en alta definición, ok. Para que no les cuenten, no los engañen y no les den espejitos como a los aztecas, ¿no? A cambio de oro. 2D significa que estamos viendo dos dimensiones. Todo el mundo entiende que son dos dimensiones, eso creo que no lo tengo que explicar. Y ya sabemos que está chocando las ondas de sonido, ya se está formando algo de hueso, por eso refleja mucho el sonido del hueso, pero aún así no es tan sólido como para que no deje pasar algo de sonido a la región posterior. Si se fijan, este bebé ya está muy a término, entonces el tejido encefálico pues ya no es tan valorable, ¿no? Pero podemos delimitar muy bien la nariz, podemos delimitar muy bien la boca, podemos delimitar muy bien el cuello, algunas estructuras encefálicas y demás, ¿no? El ultrasonido en tercera dimensión es simplemente que se va haciendo esta reconstrucción volumétrica y al final la computadora reconstruye todas las superficies para ponernoslas en solo la superficie, no ver lo que hay posterior. Entonces, al poner solo la superficie, pues nos da un aspecto de que estamos viendo como pues la piel del bebé, ¿no? Entonces, tiene muy, muy pocas utilidades hacerlo 3D. En realidad, la única utilidad, ¿alguien me la puede decir? ¿Cuál es la mejor indicación para hacer un ultrasonido 3D? Luego les van a decir que no, bueno, el labio leporino, que el labio leporino también se puede ver en 2D, ¿no? El labio leporino es una de las cosas que a lo mejor se ve un poquito mejor en 3D. Alguien sin tanta experiencia, como yo, por ejemplo, los ultras obstétricos no es algo que domino muchísimo, ¿no? Sobre todo que ya me aparté mucho de esa área, porque pues la neuroradiología y todo eso, pero alguien con experiencia no necesita el 3D, pero ¿qué se les ocurre que es la indicación clásica de un ultrasonido 3D? Nadie. No se les ocurre cuál puede ser una buena indicación de un ultrasonido en tercera dimensión. Juan ¿Alguna Díaz, sospecha de malformación? sospecha de malformación. ¿Alguien? ¿Quién más se le ocurre otra cosa? Una malformación no se podría ver en 2D. Luis Pastrana. No está por ahí Luis Pastrana. Mayela García. La verdad, no sé. O sea, yo pensaba como que para el sexo del bebé, pero no sé. No, el sexo también se puede ver. Es que, digo, no se preocupen, la verdad es que lo van a leer también en los libros. La indicación es que los papás quieren ver a su bebito, ¿no? Esa realmente es la única indicación. Y miren, no está mal. Obviamente, pues es un momento muy importante en la vida de las personas. O sea, obviamente hay que hacerlo, pero no crean que porque es 3D tiene mejor calidad diagnóstica. Eso es porque pues el bebé quiere, los papás y la familia quieren ver si, según ellos pueden ver que se parece al papá o a la mamá desde ahí, pues es una tontería, pues, pero básicamente para eso es, ¿no? Para que no les digan y no los apantallen. Y 4D lo único que significa es tercera dimensión en tiempo real. O sea, la cuarta dimensión en este caso es el tiempo, ¿ok?
Entonces, si se fijan, no nada más lo están viendo en tercera dimensión, sino que pueden ver al bebé moverse. Tercera dimensión, ustedes dejan un rato el transductor ahí y se forma esta imagen, pero no se ve el movimiento. En el 4D se ve cómo el bebé se está moviendo porque están haciendo un 3D en tiempo real. Y alta definición, pues básicamente hay algunas compañías que dicen que te pueden hacer un poquito más definidas las facciones y todo eso, por lo que hacen es meterle más potencia, ¿no? Ahora, se les ocurre que ustedes saben, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones, no? 2 dimensiones son 2 planos, tercera dimensión 3 planos, cuarta dimensión es el tiempo. Si alguien les dice ultrasonido en quinta dimensión, eso no existe, ¿ok? A menos de que me digan ustedes cuál es la quinta dimensión. Es una dimensión desconocida. Entonces, les digo porque no es mentira, pero he visto aquí en Mexicali anuncios donde dice ultrasonido en quinta dimensión y que tú dices, Ingesu, descubrieron una dimensión nueva, ¿no? Entonces, sí, adelante, adelante. Para que no les digan y no los apantallen, ¿no? Con cosas ahí, espejismos y sí, adelante, adelante, no se preocupen los que se tengan que retirar. Les digo, el lunes ya vamos a, es más, el lunes nos vemos 7:10 para compensar un poquito, ¿no? Y pues ya nomás nos falta lo de Doppler y terminamos, ¿no? Le podemos parar aquí. Váyanse estudiando el Doppler para todas las preguntas que tenía su compañero y todo. Todo eso lo vamos a resolver aquí sin ningún problema, ¿no, Marco Antonio? El Doppler es ultrasonido también y vamos a ver cómo funciona y para qué puede servirnos, ¿no? Y dónde. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta es una parte, la verdad, muy bonita de la física y todo eso, ¿no? Porque entendiendo todo esto van a ver que se les va a hacer bien fácil todo lo demás. La verdad es que es una parte medio, puede ser tediosa si lo estás leyendo tú solo, ¿no? Como que dices, los libros te empiezan a decir ahí cosas que dices, es que el seno del ángulo y que es muy importante el ángulo y te ponen la fórmula y no sé qué, y tú dices, no, pero eso qué tiene que ver. Pero cuando te lo explican así fácil y que después ves o sea, la aplicación de eso, pues, no, hombre, es una cosa, es una chulada, ¿no? Es cuando le empiezas a agarrar precisamente el gusto a la física y todo esto, ¿no? Entonces, no se preocupen ahorita si no entienden totalmente eso, lo vamos a ir desglosando, pero ¿alguna pregunta? ¿O les queda todo bien claro? El lunes nos vemos a las 7:10 en vez de 7:15, ¿ok? Ok, doctor. Y Gracias. si no hay duda, estudien Doppler y nos vemos el lunes. Okay. Buen fin. Gracias. Doctor, que tenga buen fin. Gracias, doctor. Igualmente.